que me amas. ¡Socorro! Blanquita, por fin llegaste. ¿Pudiste hablar? ¿Tú sabes que Adriano estuvo con mi papá cuando él murió? Tú lo sabías, ¿verdad? Si lo que me estás preguntando es si Adriano mató a tu padre, la respuesta es que no. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo en esa habitación esa noche? ¿Diciéndole lo mucho que lo quiere? Él tenía que estar volando a Nueva York. ¿Estás dudando de Adriano? Tú lo sabías, ¿verdad? No, Blanquita, tú no puedes dudar de Adriano. Adriano no es un asesino. ¿Quién lo dice? ¿Tú, que estás enamorada de él? ¿O Domingo, que se cree todo lo que le dice Satanás? ¿O yo, que soy una idiota? ¿Yo? Yo no estoy enamorada de Adriano. ¿No? Bueno, y aunque así fuera, ¿qué? Nosotras lo conocemos. Yo no lo conozco. A mí me prometió que no se iba a volver a acercar a mi papá. Jamás me dijo que estuvo con él cuando murió. Adriano me mintió. No, tú no puedes pensar eso. ¿Sabes qué? Yo vi el odio que tenía cuando estuvo a punto de matar a Raquel. Lo vi en sus ojos. Yo no dudo que ese odio lo haya llevado a la habitación de mi padre. Está bien. Está bien. Adriano estuvo en la habitación de tu padre la noche que murió. Pero él no lo mató. Adriano nos utilizó para vengarse de Raquel. No puede ser. Estás exagerando, hermano. Te estás preocupando por algo que no tiene importancia. No, es que tú no la viste, Cristóbal. Victoria estaba deshecha al comprobar que Adriano era el asesino de Memo. Bueno, seguramente es porque quedó sorprendida porque el hombre que iba a ser su socio resultó siendo un asesino. Se debe sentir engañada, utilizada, qué sé yo. Así son las mujeres. No, estoy seguro que era más que eso. Victoria más bien estaba como, no sé, decepcionada, como si se tratara de su padre o de alguien más importante, no simplemente un amigo. Te estás dejando llevar por tu imaginación. Victoria te ama. Pues no estoy tan seguro de eso. Tú nunca has sido celoso, hermano. Porque nunca antes había tenido motivos. Nunca antes una mujer me había importado tanto como Victoria. Mira, ya deja de hacerte películas extrañas en la cabeza. Victoria está contigo y Adriano está en la cárcel. ¿Por qué te preocupas? Oye, por cierto, ¿tú sabías que mi mamá conocía a Iván Montenegro? No. Y que entre nos, aunque tú lo admires, yo me cuidaría de él. ¿Por qué? Sí, siempre se han contado historias turbias de cómo hizo dinero. Esta es la suma que va a dar Peter Samarino. A eso le puedes agregar que su hija va a ser mi nuera. ¿Y ese matrimonio será pronto? Sí, yo pienso que sí. Están profundamente enamorados. ¿Y con el dinero de Adriano? ¿Qué va a pasar ahora que está en prisión? No, ese dinero sí va a tardar un poquito más. Hay que tener paciencia. Pero no te preocupes. Finalmente su hijo le va a sacar hasta el último peso. Yo no me preocupo por eso, Raquel. La paciencia es una de mis mejores virtudes. Siempre que se trate de mujeres y dinero. Pero, ¿qué broma de mal gusto es esta? ¿Cómo se le ocurre poner a mi hija en este lugar? Respóndame. Don Leónidas, fueron órdenes de la señora Raquel. Yo solo las estoy cumpliendo. Órdenes de Raquel. Valentina, hija. Hija, ¿estás bien? ¿Cómo es capaz Raquel de meterte en un lugar así? A ti, a su propia hermana. No hables de Raquel. No quiero verla. No quiero que venga. Tranquila, hija, tranquila. Raquel no está aquí. No, ya déjenme en paz.
Déjeme en paz, por favor. ¿Podría decirme dónde conoció a Victoria San Marino? Íbamos a hacer negocios juntos. Conocí a su padre en Nueva York. Somos buenos amigos. Entonces Victoria y usted son muy cercanos. Si lo que quieres saber es si estamos involucrados sentimentalmente, no. Es como una hija para mí. A usted se le acusa de un crimen. Quiero saber si Victoria está involucrada en él. Es Raquel la que está detrás de esa muerte y de muchas más. ¿Qué pasa? ¿Usted también se rinde ante los poderosos, Estrada? Usted también es muy poderoso, Ferrer, y no dudé en meterlo a prisión. A Raquel tampoco le tengo miedo, pero contra ella no hay pruebas. En cambio, contra usted. Pruebas falsas. Pruebas inventadas por Raquel. Ella me quiere aquí encerrado. Me tiene que creer. Por favor, ayúdeme. Sea justo. La culpable de todo es Raquel Altamira. Hablé con Valentina Altamira y sabrá la verdad. Valentina murió hace más de 20 años. No, comandante. Haga su trabajo y verá que tengo razón. No, Blanquita, por favor, no te vayas. Tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar con ustedes. No, sí. No tengo nada que hablar con ustedes. Ustedes me mintieron. Yo te juro que... No me jures nada. Yo pensé que ustedes eran mis amigos, pero me doy cuenta de que no. Me han estado engañando todo este tiempo. Blanquita, por favor, necesitamos hablar. No te vayas. No entiendo qué es lo que me estás tratando de decir. Que Adriano nos engañó. Él dijo que se iba a ir a Nueva York y se quedó justo el día en que asesinaron a tu padre. Adriano no es un asesino. Tú estás inventando todo esto por despecho porque no te ama. Vale, yo creo que necesita ayuda médica. Ya ves, después de todo lo que nos ayudó, ahora está diciendo que tú mataste a mi papá. Imagínate, dijo que tú te ibas, pero que todo era una coartada y que finalmente te quedaste para ir a ver a mi papá. ¿Y ahora dónde la llevo, señorita? Ya verás que aparte del dinero de los San Marino, también te voy a tener muy pronto el dinero de Adriano Ferrer. Te estaré esperando para celebrarlo. Hola, Rafael. Sí. No te hablo por Adriano. Necesito que hagas algo. Es que es para pagarle un favor al gobernador. Está muy preocupado por Ramón. ¿Y de qué dinero me hablas? Te hablo del cheque por $50,000 que le entregué a Ramón para que salvaran la casa hogar en nombre de Adriano. Esto es imposible. Ramón nunca nos habló de eso. Digo, Adriano sí nos quiso dar un cheque, pero sucedió lo de la policía y... Y después me pidió que le entregara el dinero en efectivo, pero yo no disponía de esa cantidad. Así que le hice un cheque. Y ahora me entero que cerraron el orfanato y que no lo usaron. Yo quiero ese dinero de vuelta. Pero es imposible. Ramón nunca nos habló de eso. Me estás bromeando, Jorge. No, te estoy bromeando. Pero si es verdad, tiene que haber una explicación para todo esto. ¿Y cuál puede ser? Yo le entregué ese cheque a Ramón. El dinero salió de mi cuenta. ¿Qué otra explicación puede haber? Tú ni siquiera lo viste. No lo sé. Digo, si Ramón hubiese tenido ese dinero, estoy seguro que lo hubiera utilizado para los niños huérfanos. A no ser que se lo haya robado. ¿Tú crees que Ramón fue capaz de robarse ese dinero? ¿Le hablaste a Eduardo acerca de Valentina? ¿Cómo te fue? Te voy a preguntar una sola vez. Espero que me contestes con la verdad. Tú mataste a mi padre.
Jefe, ya llegó la carpeta con la información de Victoria San Marino que pidió. Perfecto. Quiero más información sobre Valentina Altamira, por favor. Le adelanto que hay problemas con el archivo de Victoria San Marino. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues no hay un registro de alguna Victoria San Marino desde 1955. Ni tampoco hay un ingreso de alguna persona en nuestras fronteras con ese nombre. ¿Estás diciendo que Victoria San Marino no existe? Pues parece que no. Entonces esa mujer es una impostora. Por supuesto que no maté a tu padre. Me pusieron una trampa. ¿Por qué tendría que creerte? ¿También me mentiste acerca de tu visita la noche en que murió o no? Blanca, obviamente me pusieron una trampa. Soy inocente. Eres un mentiroso. Tú utilizaste a mi padre para intentar vengarte de Raquel. Raquel lo hizo. Sí, claro, eso es lo que tú quieres que piense, pero no es lo que dicen las pruebas. Eres un infeliz. Viste morir a mi padre y no me dijiste nada. Eres un desgraciado que no fue capaz de cumplir con su palabra. Tú lo mataste, ¿verdad? Yo fui a ver a tu padre porque él me lo pidió. Él me llamó por teléfono. Blanca, tu padre quería decirme quién es mi hijo. Eres un mentiroso. Mi padre me dijo que no confiara en ti. Tú solamente odias a Raquel y por eso eres capaz de cualquier cosa. ¿Y por qué lo mataría? Porque tú sabías que todo iba a incriminar a Raquel. Blanca, por favor, mírame a los ojos. ¿Crees que soy capaz de matar a alguien? Contesta. Sí. Sí lo creo. Jorge, ¿qué pasa? Necesito hablar contigo acerca de la casa hogar. Nosotros ya perdimos esa pelea, Jorge. Sé que es duro de aceptar, pero ya no pudimos hacer más. La hubiéramos ganado si hubieras entregado el dinero de Rafael. ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Por qué te lo quedaste, Ramón? ¿El dinero que me dio Rafael? ¿De qué diablos me estás hablando? Sí, hace poco hablé con Rafael. Me preguntó por qué no utilizamos los $50,000 que nos dieron para salvar la casa hogar. Me dijo que te entregó el cheque justamente cuando Adriano Ferrer estaba huyendo de la policía. Eso es mentira. Yo jamás recibí un solo peso de parte de Rafael. Por favor, Ramón, ¿por qué Rafael mentiría con algo así? Pues eso yo no lo sé. ¿Qué ganaría? No lo sé. Pero ese dinero jamás llegó a mis manos. Te lo juro. Te encargo que le des una limpiadita a las sillas, por favor, Amara. Gracias. Hola, Eduardo. Catarina, qué sorpresa. Ay, perdón que venga sin avisarte. La verdad es que no pensé que estuvieras tan ocupado. Nada, estamos preparando la fiesta de inauguración. Pero si te soy sincero, tengo la cabeza hecha un caos. No consigo concentrarme. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Victoria, tengo unos problemas con ella, ya te puedes imaginar. Uy, qué pena. Pues entonces creo que no será el mejor momento para molestarte con más problemas. ¿Por qué lo dices? ¿Todo bien? Sí, lo que pasa es que vine a buscarte para pedirte trabajo. Trabajo. Sí, bueno, aquí en el bar. Seguramente necesitarás a alguien para las relaciones públicas y yo puedo ayudarte. Pero tú no tienes necesidad de trabajar. Bueno, pues no es por necesidad económica, obviamente. Tú sabes que las cosas con Cristóbal pues no van bien. La verdad es que quiero esforzarme en eso y pensé que en lugar de estar encerrada en mi casa, pues podría ocupar mi mente en un empleo, en algo que me haga sentir útil. Bueno, ¿y por qué no regreses a la naviera? No. Es que no quiero pasar las 24 horas con Cristóbal. Él y yo necesitamos nuestro espacio. Pues si estás segura, y siendo así, pues estás contratada. Sé que vas a ser la mejor opción para juntar a la mejor gente de Acapulco. Muchas gracias, Eduardo. No te vas a arrepentir. Creo que ya fue suficiente. No tengo nada más que decir. Por favor, Blanca. No me toques. Espero que el juez analice bien las pruebas y se pueda sacar la conclusión más justa. Tienes que seguir averiguando. Raquel es una mujer peligrosa, es un malví. Voy a averiguar la verdad. Pero si tú lo mataste, si tú eres el asesino de mi padre, te juro que te vas a podrir en la cárcel por mentiroso y por traidor. Espera, por favor, escúchame. Ay, vaya por ella, por favor. Tráiganla. Necesito hablar con ella. Cálmese.
Buenas tardes, Victoria. ¿O debo llamarte Blanca Guerrero?